días, hermanos. Si gustan pasar, vamos a tomar un tiempo para adorar a Dios. Dios, gracias, Padre, por esta mañana, Jesús. Gracias porque podemos estar con esta libertad de adorarte, Señor, y alabarte solamente a ti. Padre, queremos agradar tu corazón y tu rostro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tras la tormenta que me inunda de ansiedad, llama una calma que se encuentra solo en ti. Y ahora
quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gracia.
y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Y tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Y tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Así es, Señor, tú cuidas de nosotros porque somos tu creación, Señor bendito, porque tú has tenido a bien, Señor, darnos esa oportunidad de conocerte, de saber de ti, del amor que tú has puesto en cada uno de nosotros, en nuestra vida, en las cosas que hacemos, en donde andamos, con quien estemos. Te damos las gracias, Señor bendito, porque solamente con tu amor y tu misericordia es posible transitar en esta vida, Señor.
bajo los estatutos que tú has establecido. Tú cuidas de nosotros, Señor, por eso has dejado tu palabra, para que podamos seguir ese camino, ese sendero que tú has establecido, Señor. Y aun a pesar de que pensemos que las situaciones son difíciles, contigo, Señor, estamos resguardados. Hoy bendice, Señor, este día, Padre Santo, la vida de cada uno de los que aquí se encuentran y de las congregaciones de nuestra ciudad, en el que se va a hablar de tu palabra de una forma poderosa, grande, pero no por palabra de hombre, Señor, sino por tu palabra, Señor, que ha sido escrita a través de los años del tiempo y que no ha cedido, Señor, ni ha acabado, ni acabará, bendito Padre, y seguirá marcando la línea que tú has concedido a tus hijos, Padre Santo, para que podamos ser y estar en tu presencia, contemplando tu rostro, visitando tus atrios, estableciendo tu reino, llamando a otros, haciendo lo que es bueno y desechando lo malo para estar en tu presencia infinita. Tú nos sostendrás, Señor, con tu brazo fuerte, aún en los peores momentos de nuestra vida, en el poderoso nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Si gusta tomar asiento, hermano. Dios le bendiga en esta mañana, ¿verdad? Qué bueno que vino. No hay otro mejor lugar en donde usted puede estar que congregándose con aquellos que también piensan y viven la vida en Cristo. Pues bienvenidos a todos. Si hay alguien, ¿verdad?, que nos visita por primera o segunda vez, si está por aquí, pues levante su mano para poderle reconocer, para poder saber que tenemos a alguien más nuevo. Y si no es así, como quiera, salude al que está a un lado suyo, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y debemos estar contentos por la palabra que hoy tiene Dios para cada uno de nosotros. ¿Sabe que cuando usted da la mano a otro, se despoja un poco de nuestro propio ser? Compartimos, extendemos lo que Dios puede estar haciendo en nosotros y en la vida de cada uno de nosotros. Y aun si en este momento tiene situaciones, problemas, dificultades, o viene enojado o con su carota, no importa, porque está en el lugar correcto. Porque a pesar de lo que viva usted, de lo que sienta, o de lo que pueda ver, o de lo que le hayan dicho, Dios sigue con nosotros y sigue con usted. No importa, porque Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, pero vamos a cambiar para bien. Y en esta mañana quiero presentar la palabra de Dios que Dios me ha dado en esta mañana, en medio del remolino. En medio del remolino es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Es el mundo en el cual tenemos adversidades, contiendas, situaciones, y que pareciera que vamos contra la corriente. Y le voy a decir algo, mi hermano, claro que vamos contra la corriente, porque estamos aquí, pero no somos de aquí. Y por eso estamos en un remolino. ¿Sabe que es interesante algunas cosas que Dios nos da a entender a través de lo que en nuestra vida podemos leer o escuchar o ver? Y yo decía, bueno, ¿cómo le harán esos aviones que se meten a las tormentas y no se caen y no son absorbidas por la fuerza? ¿Sabe que esos aviones primeramente son muy pesados? Tienen la más alta tecnología, tienen la mayor cobertura que puede haber en tecnología. ¿Sabe por qué? Porque cuando están dentro de un remolino se enfrentan o se pueden enfrentar a cosas que intempestivamente pueden llegar a suceder. Y nosotros somos como ese avión, mi hermano. Un avión de ese tipo va preparado, sabe lo que va a enfrentar, pero muchas de las ocasiones puede haber cosas que el avión no estima, pero que tiene que estar preparado, porque si no está preparado no va a saber qué hacer. Y el remolino que nos ha tocado vivir en esta vida es algo parecido a ese avión, porque a pesar de que nosotros podemos leer la Biblia, no es suficiente. A pesar de que podamos traer
vidas a Cristo no es suficiente. Lo que completa esas dos cosas es la relación que tenemos con Dios y las cosas que Él pone para que nosotros podamos ser ese avión en medio de ese remolino, para que podamos salir airosos de cada una de las situaciones que nosotros podamos tener. Así es que alégrese porque aún con que tenga alguna situación, Dios está con usted, está con nosotros. Y esa es la promesa. Y sabe que para los hijos de Dios, Dios siempre tiene una promesa, todo el tiempo. Dios siempre tiene una promesa. Y aunque usted dice, bueno, pues, ¿qué promesa puede haber? La que puede haber en su corazón, porque Dios sabe todo. Él sabe los anhelos de su corazón, Él sabe las situaciones que vive, Él sabe todo eso. Usted no se lo tiene que decir, Él ya lo sabe, pero el momento en el que usted se lo dice, se lo clama, se lo solicita, se lo dobla sus rodillas y lo anhela tanto, ¿sabe qué pasa? Le está dando el reconocimiento a Dios. Dios ya sabe lo que usted tiene y sus anhelos, aunque a veces no estén muy alineados con su palabra. Pero en eso vamos a tocar algunos aspectos. Si usted me acompaña, vamos a empezar con lo que dice la palabra. Como le dije a usted, Dios siempre tiene una promesa para sus hijos. Deuteronomio 34:4. Es una palabra que Jehová, una palabra dura, difícil, ¿verdad? Porque también Jehová es así. También cuando hay que meter corrección, hay que meter corrección. Cuando hay que soltar un poco la cuerda, en la medida en que Dios la tenga, lo hace. Pero ¿qué pasó en Deuteronomio 34:4 cuando Moisés estaba llegando al final de sus días, de sus tiempos? Y le dijo Jehová a Moisés, esta es la tierra, porque lo subió al monte, y dice, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Qué dura palabra para una persona, para un ungido de Dios que sacó a su pueblo, al pueblo de Dios de Egipto, que combatió contra los que tenía que combatir, que soportó al pueblo, que hizo lo que tenía que hacer y aún dudando de sus propias fuerzas, Dios lo levantó. Sin embargo, por no llevar a cabo completamente el objetivo que Dios tenía, sí lo hizo, sí lo llevó a cabo, pero también Moisés tuvo sus situaciones y dura palabra fue esta. Y yo le pregunto a usted, ¿qué sentiría si Dios le dice, hasta aquí has llegado, hijo, pero no vas a pasar de aquí? ¿Qué sentiría usted que fuera Moisés en ese momento? Y Dios le diría, hasta aquí vas a llegar, hijo mío. Has visto las maravillas que he podido hacer en tu vida. Has sido testigo de lo que mi poder es, pero hasta aquí vas a llegar. Yo creo que nadie quiere escuchar eso. Yo creo que todos queremos llegar a ver hasta donde Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Sin embargo, las promesas de Dios no terminan con los hombres, no terminan con una vida terrenal, porque precisamente son tan grandiosas y tan preciosas que trascienden las generaciones de nuestros antecesores. Y por eso es que estamos aquí, porque somos producto de una promesa que Dios dio. Si usted me acompaña en Josué 1, del 2 al 3. Josué, usted sabe muy bien que fue el sucesor de Moisés, uno que llevó a cabo, si usted lee todo el libro, se va a tardar, pero el libro de Josué, básicamente lo podemos resumir en una palabra: guerra total, completa. Todo el tiempo estuvo Josué en guerra, pero con una promesa que Dios le dio, y vamos a ver cuál es. Josué, capítulo 1, versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo, será tu posesión, será la posesión de tus hijos y de tus generaciones. Ahora,
escúchese lo que le voy a decir. ¿Qué hizo Josué o el pueblo de Dios para poder merecer esto? Nada. No hizo absolutamente nada. ¿Y sabe qué? Igualmente como nosotros, tampoco nosotros hicimos nada. Nosotros no hemos hecho nada para recibir una promesa de Dios. Sin embargo, por su infinita misericordia y por el amor que Él nos tiene, podemos recibir esas promesas. Dios siempre tiene una promesa para sus hijos. Dios siempre tiene una promesa para sus hijos. Y la pregunta que hago hoy en esta mañana, y yo me preguntaba, ¿qué promesa tiene Dios en mi vida? ¿Qué promesa tiene Dios en la vida de usted? ¿O qué le ha pedido a Dios usted? ¿Cuál es el anhelo de su corazón? ¿Es tener una buena vida, tener un buen trabajo? ¿Qué ha pasado en la vida de usted en esta semana que le ha pedido, Señor, cuál es el problema de esta situación? ¿Cuál es la solución de lo que estoy pasando en este momento? Porque sabe que todos los días estamos en una batalla. Quizá no en una batalla carnal, ¿verdad? Como lo tuvo Josué muchos años de su vida. Pero es la batalla que nosotros tenemos todos los días, aún con nosotros mismos. Sin embargo, hay una promesa en la que Dios establece su misericordia en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que esperas de Dios en tu vida? ¿Te has preguntado? Hay que preguntarnos, ¿qué es lo que espera Dios de nuestra vida? ¿Qué es lo que tiene hoy para nosotros? Y aún más importante, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que espera Dios de usted? De usted que está sentado aquí, ¿qué es lo que espera Dios? ¿Sabe qué? Lo más importante que lo que espera Dios antes de otorgar una promesa es que creamos en Él. Si no creemos en Él y en la presencia de su poder, no vamos a poder recibir nada, porque no estamos empezando con lo indispensable, con lo necesario, con lo básico. Y a veces no entendemos, muchas de las veces no entendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. O muchas veces no nos explicamos por qué Dios permite algunas cosas, o por qué pasamos por situaciones que otros no pasan. Enfermedades, pérdidas, molestias, enojos, contiendas. Pero la palabra de Dios dice, de todas ellas me librará el Señor. ¿Qué hubiera pasado o qué pasaría si Dios nos diera una instrucción a la iglesia de Ríos de Agua Viva y dijera, Ríos de Agua Viva va a hacer este trabajo en específico y lo van a hacer y yo les voy a dar todo lo que necesitan para hacerlo? ¿Cuántas veces habría que repetirlo el Señor? ¿Usted le creería a la primera? No sabemos, o a lo mejor en su corazón sí sabe, pero el pueblo de Israel, que era su pueblo, la palabra de Dios tuvo que ser reiterativa en sus vidas y en sus corazones, más aún en nosotros. ¿Alguien, qué petición has tenido para Dios en estos días? ¿Te la ha concedido? ¿Necesitas esperar más? ¿Ya te cansaste de esperar lo que Dios tiene para ti? Había una vez una niña que llegó con su papá y le pidió algo. Y el papá le contestó y le dijo, mira hija, en este momento no te lo puedo otorgar, pero espérate la quincena y posiblemente sí. Y entonces la niña esperó una palabra que su padre le había dado, sin tener la seguridad de que se lo fuera a conceder, ¿verdad? Y la niña también entendía que no iba a poder pedir las perlas de la Virgen, por decirlo así, por la capacidad que su padre tenía en su trabajo y lo que él ganaba. Sin embargo, esperó 15 largos días para ver si le era posible que se le concediera la petición. Pasado ese tiempo, con muchos esfuerzos, el padre se lo concedió.
Pero la niña tuvo que esperar, tuvo que tener esa esperanza de recibir posiblemente la petición que ella había tenido. Pero llegó la otra hermana y al ver que su hermana había sido beneficiada con algo de parte de su padre, le dijo: hey, ¿por qué le das a ella y no me das a mí? Yo también soy tu hijo, tu hija. Y reprochando a la otra más pequeña le dije: pero yo me esperé una quincena. Yo me esperé una quincena, así es que, ¿cómo Dios puede conceder algo si no se lo pedimos? Porque a veces volteamos a ver a otros que reciben lo que ni siquiera solicitaron, y nosotros que tenemos a nuestro Dios no se lo pedimos. ¿Sabe por qué? Porque a veces no creemos. Hoy recibí un obsequio por parte de Dios a través de las manos de una de mis hermanas. Y es algo que yo no esperaba, ni que yo le pedí. Pero ¿sabe qué? Yo estoy consciente de lo que todas las cosas, porque eso es lo que dice la palabra, todas las cosas que recibimos, si no son otorgadas por Dios, no llegan. Y entiendo que Dios me ama y me dice: con esto yo estoy contigo, mi hijo. ¿Y sabe qué? Lo importante es creerlo, tener a Dios en nuestro pensamiento y en nuestra boca todo el tiempo, porque solo así podemos ser como ese avión, a través de la tormenta, a través de ese remolino. Necesitamos creer lo que Dios dice en su palabra, porque Él tiene una promesa importante para cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, en el continuar y en los días que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, tienes dos opciones. Cuando tú solicitas algo, se lo pides a alguien que te lo puede otorgar, o sabes que te lo puede otorgar conforme a su capacidad. Sí, pues mis hijas no me piden algo que pueda hacer de ingeniería, porque pues yo no soy ingeniero. Sí puedo poner un cable a lo mejor o algo, pero pues esa no es mi oficio ni lo que a yo me dedico. Sin embargo, cuando las cosas se las pedimos a Dios, y Él es el Rey de Reyes, y Él es el soberano y todo, lo más grande que puede haber, ¿qué no nos puede conceder? ¿Qué no nos puede conceder? Sin embargo, habría que pensar que lo que solicitamos está alineado a su voluntad. Y hay que pensar en eso. Y como esa niña, podemos vivir de alguna manera con dos opciones, una buena, dos buenas y una mala. La primera es vivir con la esperanza y Dios te conceda ver lo que pediste. ¿Qué has pedido? Que tu esposo venga a la iglesia, que tus hijos no sean rebeldes, que te pueda conceder ver que se casan tus hijos, que puedas cargar a tus nietos, el anhelo de tu corazón. Vivir con la esperanza y Dios te conceda verlo. A Moisés se lo permitió ver, pero no se lo permitió vivir. La siguiente es morir sin verlo. Ni modo. Pero lo importante es envuelto en la esperanza de su promesa. ¿Sabe qué? Ha habido ocasiones, he podido leer testimonios de personas que han muerto solicitando la intervención de Dios para que algo ocurra en las vidas de las personas a las que amaban y que no lo vieron. Sin embargo, murieron contentos y murieron felices con la esperanza de que Dios iba a responder. Y después de tiempo o de años, Dios contestó. Y quizá no pudo verlo con sus ojos, pero saben que murieron con la esperanza de saber que Dios iba a conceder. Así debemos de creer. Todo va a depender en la forma en que tú creas que Dios contesta tus peticiones. Muchas veces podemos pedir: Señor, que yo termine la carrera. Señor, yo ya quiero trabajar acá. Señor, yo quiero esto, yo quiero el otro.
Son anhelos que el corazón tiene y muchas veces tenemos anhelos buenos. Pero de todos esos anhelos que tú tienes, ¿cuáles son para beneficiar a otros? Dios concede todas las cosas que puede haber en nuestro corazón mientras estemos alineados a lo que Él dice. Y la última, vivir con la amargura de no ver una petición contestada. ¿Sabe qué? Yo he sabido de personas que durante su vida cristiana, durante su vida con el conocimiento de Dios, han estado batallando con algo, pidiendo y solicitando. Y cuando el tiempo creen que ellos es el necesario para que sea concedido, y no es concedido, se alejan de Dios. Ya no creen en Él. Ya dejan de luchar por las cosas que Dios pudo haber hecho en su vida, pero por la incredulidad no fue llevado a cabo de manera completa. Así es que esto es lo que podríamos vivir con la esperanza y ver lo que Dios nos da. Morir sin verlos, pero envuelto en la esperanza de una promesa. O vivir con la amargura de no ver una petición contestada. En este momento, en alguna de esas tres está usted. Quiera o no, en alguna de esas tres estamos cada uno de nosotros. Aquí la cosa es, ¿qué podemos hacer para no caer en la tercera? ¿Qué tenemos que evitar para no vivir en la amargura? Porque es lo que tenemos que seguir luchando para mantenerlos por lo menos en las primeras dos. Vamos a verlo a través de lo que hizo Dios en el pueblo de Israel. Usted acompáñeme, por favor, en Josué, libro de Josué 1, del 5 al 7. ¿Sabe qué? Hay cosas que Dios... hay una palabra que se escucha mucho en estos tiempos, es que todo es un proceso, es un camino. Y todo es así. Y Dios tiene bien cubiertas las cosas, los respaldos que Dios nos da para que podamos alcanzar las promesas que Él nos tiene guardadas. Y la primera es creerle, saber que existe, saber de su poder. La segunda, tener su protección, su resguardo, su apoyo, su cuidado. Cuando usted tiene eso, lo que sigue es a veces en donde nos atoramos, recibir la instrucción y obedecer. Y no solamente eso implica actuar, y no solamente eso, implica esforzarse, implica no rendirse, y si acaso llegaras a caer, levantarte y seguir adelante en el camino que Dios te ha trazado. Josué 1 del 5 al 7 dice, en aquellos tiempos, ¿verdad?, en que la estafeta se le había pasado a Josué para poder hacer que el pueblo de Israel tomara las tierras que Dios le había dado, dice, nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que yo os he guardado, que a sus padres se las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ahora la pregunta es, ¿creemos ver realmente esto? A veces fallamos. A veces no solamente las situaciones del mundo hacen que podamos dudar de la palabra, de la promesa, sino también nuestras propias situaciones internas que nosotros vivimos. Porque al finalmente vivimos en una carne y en una carne de muerte que contiende contra nuestro espíritu. Mas sin embargo, que podemos someter. La bendición que recibí ahora estaba tan sabrosa que yo dije, si me como una más me voy a sentir mal. Así es que cuerpo,
te sometes. Y ya no me comí la tercera. Con cosas pequeñas podemos empezar. No es necesario hacer sacrificios. Si empezamos a ajustar cosas pequeñas, podremos ajustar cosas más grandes. Y es así como trabaja Dios. Empieza con lo más pequeño que puede haber en nuestro corazón, tanto en nuestros anhelos como en nuestros problemas o dificultades. Me decía una de mis hijas, vino y arrancó una hoja, así de mi cuaderno, así, arrancó una hoja y dije, ¿por qué arrancas mi hoja? Y usted puede decir, pues es una hoja de papel y el cuaderno trae 100. Sí, pero es mi cuaderno y es mi hoja. Y si tú quieres una hoja de mi cuaderno, me la tienes que pedir, porque no es tuyo. Pero usted puede decir, ay, es una hoja, sí. Pero si empezamos a guardar esas pequeñas cosas tan insignificantes, vamos a ser capaces de guardar cosas todavía mayores. ¿Y eso nos hace malos? No. Eso nos hace corregibles. Eso nos hace entender que hay un orden en el camino de Dios. Hay un reconocimiento de una autoridad. Y hay un proceso que seguir. Y que a veces nos detenemos en cosas tan, ay, qué delicado. Ay, mejor no le digo. Ay, cada quien. No, dígale si hay que decir. Corrija si hay que corregir. Hable cuando tenga que decirlo. Porque si usted está respaldado por la palabra de Dios, contra la palabra de Dios no hay nada. Ningún pensamiento, tan bueno que parezca, puede derrotar o puede ponerse enfrente de la palabra de Dios cuando está establecida adecuadamente en su corazón. Y no para sojuzgar ni para señalar, sino para exhortar y levantar a aquel que todavía, pues hay que ayudarle. Aún en nosotros mismos, cuando leemos la palabra del Señor. Así es que la promesa de Dios no viene con una promesa de que te voy a otorgar solamente. Viene con una condición: esfuérzate, sé valiente, continúa, tolera, aguanta, levántate, sigue, camina, porque yo estoy contigo. Y junto con eso no dice, bueno, pues estoy animado, sí, yo me animo, pero ¿para dónde corro? ¿Para dónde le sigo? ¿Cuál es lo que tengo que transitar? Aquí en Josué 1:7 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, pero ¿qué dice ahí? Sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora, ¿cuántas veces hemos meditado en esta semana la palabra de Dios? Digo, no dice todo el día, ¿verdad? Porque no. Pero de día y de noche. De día, bueno, Señor, me levanto temprano, medito tu palabra, ¿qué me estás hablando? De noche, Señor, vuélveme a hablar porque todavía no entiendo, mi cabeza está elucubrando cosas, Señor, ayúdame. Y cuando seguimos al pie de la palabra lo que Dios dice, es menos difícil y nos prepara para algo mejor. Y dice así, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cómo vamos a saber si no lo leemos? ¿Cómo podemos tolerar las cosas o ponernos enfrente o en contra de lo que Dios no está escrito en su palabra si no la conocemos? Y dice, porque entonces, fíjate qué promesa tan bonita, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le voy a poner un ejemplo. Es muy difícil para mí ya levantarme muy temprano, pero lo hago. Y una de las primeras cosas que hago cuando me levanto, es un ejemplo solamente, mi hermano, no es para levantarse el cuello ni nada, pero seguramente también muchos lo hacen, se levantan, dan gracias a Dios, todo muy bien. Lo segundo que hago es ir a prender el baño. Y mientras se calienta, leemos, platico con Dios, esto y toda la cosa. Y me he dado cuenta que cuando ya estoy listo para salir, que por lo regular salgo al 20 para las 7, apenas son las 6:10, 6:20 de la mañana. ¿Y sabe qué? Ya me está saliendo bien el día porque me está dando tiempo para hacer lo que yo necesito hacer. Si dice ahí que todo me saldrá bien, yo lo creo porque necesito que me salga bien. Necesito estar al 100%, necesito estar
con los ojos abiertos para poder hacer lo que Dios dice. Entonces, si no hemos meditado en esta semana, empiécele hoy en la noche, medite con sus hijos ahí por un ladito. Hagamos un esfuerzo mayor, porque Dios lo merece, porque Dios es grande y por Él usted está aquí. Pero yo le preguntaba hace un momento, ¿cuántas veces tuvo Dios que decirle a su pueblo, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate? Pues no se lo dijo solo una vez. Durante todo el libro de Josué, en el número de veces se lo dijo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos conoce, porque sabe que fallamos, porque nuestra naturaleza es de por sí pecaminosa y nuestra carne nos arrastra o nos puede llegar a arrastrar. En el siguiente versículo dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabe qué, mi hermano? Esforzarse ya no es si usted quiere, es un mandato. Es obligarse, es obedecer la palabra de Dios. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y por eso yo puedo decir en la siguiente, Dios nos da las indicaciones precisas con el respaldo que necesitamos. Dios nos da las indicaciones precisas con el respaldo que necesitamos. No nos manda así nada más, no nos instruye por instruirnos, porque seguramente usted se ha dado cuenta que una palabra que Dios ha puesto en su corazón es una palabra que después fluye a través de usted cuando se encuentra un amigo en problemas, cuando se la puede decir a su hijo con un respaldo de la palabra. Son cosas que hasta usted se puede admirar. Pues eso lo acabo de leer y no te digo el versículo exacto, pero ahí te va. Dios dice esto, y ¿sabe qué? Es como una cadena en la que Dios enlaza la vida y los corazones a través de una sola persona para que podamos llegar a ser trascendentales en la vida de otros. No nosotros, Dios mismo es el que llega a ser todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, a pesar de las indicaciones, el respaldo, las promesas, fallamos, llegamos a fallar. Si usted me acompaña a Josué 1:17, el pueblo recibió la instrucción de Josué. Josué les declaró, a partir de este momento, yo voy a estar al frente de ustedes, porque Dios me ha puesto para que continúe la labor que Moisés no pudo terminar. Y el pueblo, en este versículo dice, le dijo a Josué, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Ahora yo me pregunto, ¿de veras el pueblo de Israel obedeció en todo a Moisés? Yo creo que no. Yo creo que no, porque si no Moisés hubiera pasado junto con ellos el Jordán. ¿Y sabe qué? El corazón de los hombres es engañoso, mi hermano. Aún a pesar de que sabemos que las cosas no son ciertas, a veces las declaramos y decimos y pensamos que estamos en lo correcto, y no es verdad. Aquí dice que obedecieron a Moisés, no es cierto. Así en todas las cosas, no es cierto, en todas las cosas no es verdad. Sin embargo, como le digo, el corazón del hombre puede llegar a ser engañoso, y desafortunadamente a veces nosotros vivimos en el engaño de seguir el camino que Dios nos ha establecido. Y le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, no tantos, hace años mi anhelo en mi corazón era dar clases de enfermería y toda la cosa. Y sí nos contactaron y todo, y sí di clases y todo muy bonito, y yo podría decir, no, Dios tiene que hacer algo aquí con estas personas, y hubo cosas que sí hizo Dios. Claro que las hizo, no por mí, por la misericordia que tenía para esas personas. Pero ¿sabe qué? Después entendí que no era lo que Dios me había dicho, porque ¿sabe qué? Descuide a mi familia.
Muchas tardes la pasé sin ellas, perdón, conviviendo con personas que también necesitaban de Dios, pero necesitaban más mis familias, mis hijas, mi esposa. Por eso les digo que muchas veces el corazón de los hombres puede ser engañoso. Y no conforme con eso, me iba a hacer guardia saliste. Y era un problema. Porque yo decía, nada más por eso, por ver cómo tratan a los pacientes, nada más por eso me gustaría trabajar en el ISSSTE. Y ahí va el ingrato. ¿Y era lo que Dios quería? No. ¿Dios hizo cosas? Sí, eso sí te lo puedo asegurar. Pero no era lo que Dios quería en mi vida necesariamente. Y mis hijas aún estaban pequeñas. No tan pequeñas, pero sí me lo llegaban a decir, pues es que ya no te vemos. Y el corazón del hombre puede ser engañoso. Pensando que estamos haciendo cosas bien, tenemos por eso que estar meditando la palabra de Dios y ver cómo aplicarla en nuestra vida. Y el pueblo le seguía diciendo, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Pero Dios decía, solamente esfuérzate y sé valiente. Aún con todo eso, Dios nos echa porras. No permite que te desanimes. ¿Hay alguna cosa que lo haya desanimado en esta semana? A mí sí me desanimó algo, un poco, la muerte de una compañera. ¿Sabe lo que me desanimó? Que no pude haber convivido con ella más tiempo. Y el poco tiempo que pude estar conviviendo con ella fue simplemente atravesar 2 o 3 palabras. De qué tal, que cómo estás, qué bien, pues sí, nos tocó trabajar juntos en la vacunación del COVID, platicamos, cosas muy banales. Pero ahora que falleció, ese fue el desánimo que yo empecé a pensar, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido un poquito más de convivencia con ella? ¿Qué hubiera pasado si hubiera podido saber más de su vida? ¿Qué hubiera pasado si hubiera yo podido tener la oportunidad de hablar un poco más de Cristo por ella? Por eso es importante no aislarnos, porque como si nosotros realmente creemos que somos luz en medio de una oscuridad, no podemos estar debajo de un almud, como dice la palabra, ni escondernos debajo. Tenemos que ser esa luz. Y bueno, al final de cuentas, aún con todo eso, Dios sigue dando oportunidades, sigue dando cosas en las que podemos establecer su reino. Sin embargo, muchas de las ocasiones, a pesar de las indicaciones, a pesar del respaldo que tenemos, pues fallamos. Y eso lo podemos ver, si usted me acompaña, en Josué 6, 17, 18. ¿Recuerda usted cuando una vez que pasaron el Jordán, llegaron a Jericó e iban a tomar la ciudad? Y todas las indicaciones que Dios dio al pueblo de dar vueltas, de tocar, de gritar, de derrumbar los muros. Sin embargo, Dios había dado una advertencia. Dice en Josué 6:17, y será la ciudad anatema a Jehová. Anatema es maldita, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, es decir, el pueblo de Dios, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa de ella, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Precisamente porque Dios nos conoce, Dios advierte a sus hijos de las consecuencias que tenemos. Acompáñenme en la siguiente, Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Sabe qué es prevaricar? Yo no sabía. Sí, ya lo había leído, pero le voy a decir lo que es.
es faltar conscientemente a los deberes que nosotros tenemos. Es faltar conscientemente a tomar una decisión equivocada. Es tomar conscientemente plena conciencia de lo que hacemos. Así es que los hijos de Israel conscientemente tomaron del anatema, porque Acán, hijo de Carmi hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Muchas veces este señor, Acán, no crea que vino con Josué y le dijo: mira, Josué, he tomado de lo que es anatema y me lo voy a quedar, te lo paso para que tú sepas. No dice eso la escritura. ¿Sabe qué lo que hizo Acán? Lo escondió, mintió, ocultó las cosas. No lo hizo saber porque bien sabía la advertencia que Dios había dado a sus hijos. Y muchas veces queremos combatir con Jehová, con nuestro Dios. Queremos negociar las cosas que no son negociables. Porque si la instrucción de Dios en ese momento fue: no tomes, ni siquiera lo toques, ni para pronto, ni lo voltees a ver, porque esa es cosa maldita. Hay a veces buscando la estación de radio, encontramos una música que hace mover el bote, ¿verdad? Y de aquellos tiempos en que todavía movíamos los ojitos y cosas de esas vienen a nuestra vida y empiezan a meterse en la cabeza, y que tanto es tantito, ¿no? Y tristemente yo todavía me acuerdo de muchas de ellas, porque viví ensimismado en muchas situaciones. Pero cuando pasa eso, mejor le cambio, le digo: no, a Dios le agrada, a Dios no le agrada, mejor le pongo al 94.7 FM. O le cambio, o le apago, o veo otra cosa, ¿no? O empezamos a hacer otro tipo de cosas. Pero esta persona no hizo esto. Esta persona simplemente ocultó las cosas malditas, procedió de una manera consciente, porque codició lo que el mundo tenía. Y se encendió la ira de Jehová contra los hijos de Israel. Y le digo a usted, cabeza de hogar, padre de familia, varón, cuando nosotros ocultamos las cosas, cuando no decimos la verdad, cuando hablamos a medias, cuando no hablamos lo que es, afectamos no solamente la relación con nuestro Dios, sino a toda nuestra familia, invariablemente. Así es que imagínese usted qué responsabilidad como hombres de casa, como varones, la responsabilidad que tenemos de decir siempre la verdad. ¿Y sabe qué? ¿Por qué cree que Acán ocultó las cosas? ¿Para que nadie se diera cuenta? Sí. ¿Pensando que a lo mejor iba a poseer más que otros? Sí. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo? ¿Por qué lo ocultó? Por miedo, por temor a que se dieran cuenta. Por eso lo ocultó, porque no lo llegó a poner así al frente de su tienda, ¿verdad? Pásele a ver lo que me quedé. No, lo ocultó. Y muchas de las ocasiones nosotros ocultamos las cosas por miedo a que se enteren, por miedo a que sepan de esto, por miedo a que mi esposa me regañe, por miedo a que mis hijos se den cuenta. ¿Y sabe qué? Esta responsabilidad que nosotros tenemos como hombres de hogar repercute invariablemente, repercute mucho en la vida de nuestra familia. Así es que debemos de hablar lo que es. No debemos de faltar conscientemente a las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar. Porque ¿sabe qué? Hay una razón
para la pérdida de la promesa. Y precisamente es esa, la desobediencia. Y le voy a poner un ejemplo. Una niña una vez llegó y me dijo, oiga, bueno, una de mis hijas llegó y me dijo, oye papá, es que yo quiero esto. Ah, bueno. ¿Y como para cuándo lo quieres? ¿Lo necesitas mucho? No, pues es un regalito, que esto y lo otro. Ah, bueno. Le digo, mira, te voy a poner una cosa. No, pues te voy a decir, te lo voy a otorgar si me lavas mi carro, que al final de cuentas lo dejó bien feo, ¿verdad? Pero lava mi carro y órale pues, te lo concedo. Y cuando lo vi, mejor no le hubiera dicho que lo hubiera lavado, porque pareciera que no hizo nada. Y le digo, oye, ¿cuándo vas a lavar el carro? No, pues ya lo lavé. No, pues ¿cómo lo lavaste? Le digo, pues ¿qué hiciste? No, pues así asado. Pero ¿sabe qué? A mí lo que no me molestó eso. A mí lo que me molestó fue la actitud con la que hizo el encargo. Porque no me hubiera importado nada que lo hubiera dejado todo empañado si hubiera puesto su ímpetu en hacer algo. ¿Y sabe qué dije? No, ¿sabe qué? Digo, si tú hubieras ido a una empresa y te dicen, lave mi carro, ¿tú lo hubieras dejado así? Y no me dijo nada. Digo, bueno, pues no hay trato. No, pero yo lo hice. Sí, lo hiciste, pero bien feo. Y así no se hacen las cosas. Para pronto no hubo acuerdo, no hubo obsequio, no hubo negocio, socio, y no hubo regalo. Aquí la cosa es, no solamente es cumplir y hacer cumplir las cosas lo mejor posible, sino que cuando usted adquiere un compromiso, tiene que hacerlo lo mejor posible. Porque ¿sabe qué? De nada vale hacerlo solamente, hay que hacerlo con la premura, rapidito, y con lo mejor que es posible. Porque ¿sabe qué? Si usted agrega a lo que hace la excelencia, Dios lo va a recompensar. Porque ¿sabe qué? A mí no me hubiera importado eso. Y si hubiera quedado mejor, pues qué bueno. Pero ¿sabe qué? Eso hubiera sido una consecuencia. Me decía una de ellas, es que por más que hago galletas, no me salen todas bien feas, me salen sin la figura que debe de ser, no importa. Usted sígalas haciendo y en el intento 692 le van a salir y ya de ahí no va a batallar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que seguir adelante en la lucha que nos toque. Tenemos que seguir adelante en lo que Dios nos haya puesto. Pero desafortunadamente, cuando no obedecemos, cuando hacemos las cosas a medias, cuando hacemos las cosas con desgano, oye, te tocan los trastes, ¿yo por qué? Ya me toca a mí. Oye, saca el perro, oye, limpia la popó de la chacha, ni es mi perro. Y si es su perro, si es su perro, si es su perro. Y si le toca, le toca. Dele gracias a Dios que yo la tengo aquí con ese animal. Pero tenemos que establecer en nosotros mismos esas condiciones que Dios ya había establecido, porque si no, ¿qué ejemplo estamos dando? No puede ser eso posible. Es incongruente de lo que Dios tiene para nosotros y nosotros no tengamos, por lo menos lo que están más cerca para nuestros hijos. Tristemente en el libro de Josué 7, 11 y 12, usted va a ver la situación que hubo con la desobediencia, con hacer malas cosas, con no estimar la palabra de Dios, con no saber estimar la autoridad que Dios había tenido en el pueblo de Israel. Les voy a pedir de favor que si me paso, me hablen rapidito, ¿no? Porque hay muchas cosas de las que hay que hablar y no tomé el tiempo. Dice así, Israel ha pecado, híjole, y aún han quebrado mi pacto que yo les mandé. ¿Sabe? El pacto que, no lo comenté, pero el pacto que Dios hizo con su pueblo es que no adoraran ídolos que no eran
que pues ni existen. Y dice, y también han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y aún lo tienen guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros. Ya, hasta ahí les llegó la gracia. Pero ¿sabe qué? Dentro de la misericordia de Dios hay un espacio todavía. Dentro de la ira de Dios hay un espacio. Y ese espacio se puede ver en la siguiente frase: si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Es decir, corríjase o vamos a corregirnos. Dios nos da esa oportunidad. ¿Cómo fue que el pueblo de Israel se dio cuenta? Si Asac había escondido las cosas, ¿sabe qué? Después de que saquearon a Jericó, tuvieron otro enfrentamiento con el pueblo de Ai. Y el pueblo de Ai era un pueblo pequeño, insignificante, que no valía pues tanto. ¿Y sabe qué dijo Josué? No suban tantos, no suban tantos. Con 2,000 o 3,000 tenemos para someterlos y acabarlos. Porque pensaban que estaban dentro de la cobertura de Dios. Cuando nosotros ocultamos las cosas, engañamos a las personas o no decimos lo que hay que decir, de todas maneras, mi hermano, las cosas van a salir a flote. De todas maneras. Que no se den cuenta en el momento es posible, pero conforme vaya pasando el tiempo y las cosas vayan sucediendo, todas van a salir a flote. ¿Y sabe cómo Josué y el pueblo se dio cuenta? Porque ese pueblito, esa ciudad de Ai tan pequeña, que solamente necesitaba de 2,000 o 3,000 de los del pueblo de Israel para someterlos, los hicieron correr. ¿Y sabe qué dijo Josué? Señor, fue y le reclamó a Dios y le dijo: Señor, ¿por qué has puesto, para qué nos hiciste pasar por el Jordán? Si este pueblo tan miserable, tan insignificante, tan sin chiste, hizo correr a tu ejército. Y no nos explicamos a veces por qué pasan las cosas. ¿Y sabe qué? Todo entra en un mundo espiritual. ¿Sabes por qué a veces no rinde la lana? Porque a veces no la consagras primero a Dios. ¿Sabes qué? A veces, ¿por qué no te alcanza el tiempo? Porque primero está el tiempo de Dios. ¿Sabes qué? ¿Por qué no aprendes a veces bien las cosas? Porque no entregas esa situación a Dios. Por eso es lo que les decía al principio: a Dios es necesario que lo tengamos en todo momento en nuestra boca y en nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para que prosperes y todo te salga bien. Sin embargo, en este Asac no fue así. Y fue entonces cuando Dios le dijo estas palabras que yo les leí en Josué 7. Es por eso la causa, porque dentro de tu pueblo hay maldición, porque alguien agarró. Y ya lo demás, pues, tristemente Josué le habló a Acán y le dijo, fíjate qué palabras utilizó. Porque la sentencia de Dios ya había sido establecida. Y el que fuere sorprendido en el anatema, en el versículo 15 dice, fíjate qué terrible era eso. El que sea sorprendido será quemado. Ay, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Dios había dictado una sentencia y ya no se iba a echar para atrás. Porque bien sabían, porque tantas veces Dios les dijo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. No se aparte este libro de la ley, día y noche hay que estar con él, día y noche, para que te vaya bien. Todo era exhortación para lo bueno, todo era exhortación para victoria, todo era exhortación para seguir la regla. Sin embargo, no fue estimada por él. Y dijo, entonces Josué dijo a Acán, casi le dijo, ay papacito, hijo mío, todavía con esas palabras, hijo mío, no sabes lo que has hecho. Hijo mío, no sabes lo que te espera. Hijo mío, antes que otra cosa, da gloria a Jehová, el Dios de Israel.
Aún con todo, hijo, da gloria, porque ahorita vas a ver cómo te va a ir. ¿No le ha pasado? Yo creo que sí, con sus hijos. Mira, mi hijo, si no hace lo que le digo, ahorita va a ver. Y usted como hijo o como cuando era niño, ¿qué sintió? Ay, chis, ahí viene la de malas. Y fue lo que estaba pasando aquí. Hijo mío, ya la regaste, ya la torciste toda. Da gloria a Jehová Dios de Israel y dale alabanza antes de que pase lo que va a pasar. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Dios te habla así, mi hermano. A lo mejor de todas las fallas que has tenido, de todos los pecados que hemos cometido, de todas las ofensas que hemos tenido contra Dios, Dios no nos ha fulminado, no nos ha quemado, ni ha arrasado con lo que es de nosotros. Y aún en medio de su ira tiene misericordia, porque a Josué, cuando se refirió a Acán así, le dijo: antes que otra cosa, hijo mío, yo te amo. Me lamenta mucho lo que vas a pasar, pero hay una reprimenda y un castigo que proceder con tu actitud, con tu decisión, con tu comportamiento. Y Acán respondió a José diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, hice esto, hice el otro, hice aquello. Verdaderamente. ¿Sabe qué? Cuando nosotros declaramos delante de nuestro Dios que verdaderamente lo hemos ofendido, que verdaderamente hemos pecado, no importa la reprimenda, no importa la consecuencia de lo que hayamos hecho o dejado de hacer, siempre nuestro Dios va a ser tan grande como para perdonar la mayor ofensa que hayamos cometido y para poder otorgar el perdón de aquel que nos haya ofendido. Así es que en medio de la tribulación que en ese momento iba a pasar esta persona, porque lo pasó, y ¿sabe qué lo pasó? Agarró el dinero, el pueblo agarró el dinero, el manto, el lingote de oro que se había robado, y lo más preciado que puede uno llegar a tener, pienso yo, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, todo cuanto tenía fue apedreado, fue quemado, y sobre de eso pusieron piedras para no volverse a acordar de él. ¿Sabe qué? Había sido tan fulminante como para poder acabar con el pecado que estaba en el pueblo de Israel. Gracias a Dios, nosotros estamos viviendo el tiempo de la misericordia, en el que todavía, declarando aún lo que hacemos, podemos rectificar el camino, pero a este ya no le dio tiempo y fue exterminado de la tierra para que nunca más se pudiera acordar su nombre de él. Así es que la siguiente frase que tengo es esta: despójate del pecado y mantente firme. ¿Sabes qué es despojar? Despojar no es como cuando usted se quita su camisa tranquilamente, llegando de trabajar, sus zapatitos, sus calcetitas. No, despojarse es arrancar violentamente, quitar violentamente, a fuerzas, el pecado que en nosotros puede haber o las ofensas que nosotros podamos hacer a otros o al mismo Dios. Así es que hay que despojarnos del pecado y mantenernos firmes. Así es que, si hay algo que tengas que declarar en tu corazón, decláralo. Si hay algo que tengas que confesar, confiésalo. Si aún sigues teniendo prácticas deshonestas en lo que sea, corrige tu camino. Reviértelas. Si hay algún mal en tu corazón, si hay algo en tu corazón que tenga a provocar el mal, quítalo de ti, despójate del pecado. Todos los días. Señor, esta vez te pido esto porque ofendí, porque hice, porque maldije, por lo que sea. Porque sabe que si no acabamos con todo lo malo que puede haber en nosotros, va a seguir siendo como una plaga que nos va a carcomer nuestros huesos. Es una plaga que molesta, es una plaga que nos mantiene atados.
Así es que acaba con todo lo malo que pueda haber en ti, arráncalo como una plaga. ¿Alguna vez le ha picado una avispa? A mí sí, se me enredó en la cabeza y como yo uso mucho gel, no se pudo zafar rápido. Y para zafarse rápido, ¿qué tuvo que hacer? Pues me picó. Tardé como 1 hora en quitarme el aguijón, porque yo estaba solo. ¿Y sabe qué? Lo que quería era quitarme eso de ahí para que no me picara. No me lo pude quitar, me picó y pues ahí tuve que quitarme el aguijón. Así de incómodo nos debe de hacer de sentir el pecado en nuestra vida. Así de quitarlo de nuestra cabeza. Así es que si usted discute hoy en la mañana con su esposa, platique con ella, alégrese, regálele una rosa, discúlpese. No le va a pasar nada. Dios no lo va a tomar en cuenta, porque dice que borra nuestros pecados y situaciones y nunca más se acuerda de ellas. Y sabe que las palabras de ofensa que usted haya dicho, cámbielas por una rosa, cámbielas por un beso, agarre a su mujer, abrácela, abrace a su hija si le dijo algo, abrace a su padre si lo ofendió, háblele a aquel al que no le ha hablado en tanto tiempo, despójese del pecado, quítese de la amargura de su corazón. No emita palabras de maldición, sino bendiga aún a aquellos que lo han ofendido. ¿Sabe qué? Para que no sea como este, que guardó todo lo que poseía y lo escondió. Y fue una maldición para él. Y fue lo que al final le quitó la vida. Le quitó sus posesiones, le quitó a sus hijos, porque lo que usted puede llegar a guardar en su corazón puede quitarle todo eso y más. No podemos ser tan así, tan dejados de decir, bueno, pues ya me ofendió y hoy vivo con esa ofensa. ¿Y cuándo te dijeron eso? Hace como 15 años. Por favor. Si usted vive en Cristo no pasa eso. Y no quiere decir que lo haya olvidado, pues no, a veces no se olvidan, pero no vive con la amargura, no vive con eso. Así es que si todo eso Dios lo puede quitar, además acaba con todo lo malo, quita la plaga de tu vida y entonces sigue la batalla con el Señor. No se ha acabado. En este momento, hasta este momento, estamos en el camino, mi hermano. No hemos ganado nada todavía. ¿Estamos ganando puntos? Sí, pero no hemos acabado. ¿Sabe cuándo vamos a acabar? Cuando veamos el rostro de nuestro Señor. Ahí es donde vamos a poder decir, ya terminé la carrera que Dios ha puesto en mi vida. Así es que estamos en el camino, pero todavía no llegamos. Así es que es necesario esforzarnos en todo momento. Y sabe que cuando pasó eso, Dios le volvió a reiterar a Josué, todos estos van a caer, todas estas naciones van a ser tuyas y para los hijos de aquellos a los que se los prometí. Josué 10:14, ya me voy rapidito y con eso ya voy a ir terminando, porque ya no va a dar tiempo de otras cosas. Y dice, y no hubo día como aquel, Josué 10:14, no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Sabe cuántas ciudades entregó Jehová a los hijos de Israel? A una de las tribus le dio 49 ciudades y sus aldeas, por poner un ejemplo. A los levitas les dio 28 ciudades y sus aldeas. ¿Y sabe cuál es el problema? Y dio más. Hay que leer un chorro de esto para poder más o menos entender la situación. Pero ¿sabe qué? Imagínese cuánto pueblo era de Israel y toda la promesa que Dios había. Y usted usted pudiera pensar, no, pues la tierra estaba solita, nada más para que llegaran y ya. No, hombre, pues si tuvieron que combatir. Y el problema de todo eso no es eso. Cuando llegaron, el pueblo de Israel empezó a combatir a todas esas naciones, los venció. ¿Y sabe cuál fue la indicación de Jehová?
pasa todo por filo de espada y todo lo que esté con vida, mátalo y después quémalo y no sea que vaya a caer algo más sobre ti, así es que haz lo que te estoy diciendo. Y cada uno de los versículos que vienen ahí de los pueblos que fueron vencidos fueron pasados a filo de espada y quemados y muertos todo lo que había en vida. Niños, mujeres, hombres, todo quedó muerto. Y sabe que así es como debemos nosotros ser con el pecado. No darle chance de nada. Y es como yo le digo a mis hijas, si usted a lo mejor ya lo ha escuchado, si usted ve una víbora y ve que lo va a atacar, no le moche la cola, ni el pedacito por el medio, móchele la cabeza y va a ver santo remedio, punto. Sea así con el pecado, porque el mundo está esperando un descuido solamente para que pueda tomar posesión de su vida. Pero sabe que aún con todo eso, tenemos que estar firmes en nuestro Padre. Acompáñeme en Josué 15:63. Y esta es una de las cosas por la cual puse como tema en medio del remolino. Josué 15:63. Entonces, si la indicación de Jehová era pasar a filo de espada y matar a todo con vida, en este versículo dice: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y han quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Más adelante en el versículo 16:10 dice: pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín y hasta hoy fue tributario. Ay. Josué 17:12 es un ejemplo. Mas a los hijos de Manasés no pudieron arrojarlos de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. ¿Sabe cuál fue el error de Israel? Que se acostumbraron a las victorias. Vencimos, pasamos vencimos, pasamos, vencimos. Tomamos posesión, agarramos riquezas, agarramos todos de los enemigos, es para nosotros. Acumularon riquezas, pero ¿sabe qué? En vez de fortalecer la relación que ellos tenían con su Dios, siguieron combatiendo, siguieron ganando, siguieron arropando la bendición que Dios les había dado, en vez de apuntalar a sus siguientes generaciones. Y mientras estaban en medio de todo eso, permitieron que otros pueblos empezaran a vivir con ellos, otros empezaron a tributarles, y ¿sabe qué? Aún siendo un tributo, era un convenio que estaban teniendo con el pueblo de Israel, y esa fue la perdición. Esa fue otra de los problemas que tuvo Israel, consentir que otros que no conocían a Dios empezaran a establecer relaciones con el pueblo de Israel, cuando Jehová les había dicho: no tengas relaciones con esos pueblos, porque vas a adorar a otros dioses, tus hijas serán de ellos y sus hijos serán de ustedes, y establecerán dioses, ídolos que no existen, y alabarán y caerán en pecado, y así traerán a mí la ira, y yo les haré pagar. Vivimos en un mundo, mi hermano, que debemos de mantenernos firmes, no tolerar las cosas que el mundo nos ofrece, porque si no empezaremos a hacer convenios y empezaremos a librar situaciones que no nos convienen. Así es que ese fue el problema de Israel. Y si usted sigue la lectura en Jueces, si usted sigue la lectura en Deuteronomio, va a ver ahí las consecuencias que ya empezaban a sufrir los hijos de Israel. La pérdida de la promesa a través de la desobediencia, la pérdida de la promesa a través de consentir. Tengo una compañera que el día que me la encontré me empezó a platicar. Yo empecé a platicar, tratar de entablar una plática acerca de las tendencias que hoy hay, y si pienso callos, pues ya ni modo, callos jóvenes,
de los grupos que hay, de los nuevos grupos, de los movimientos que hacen, de las cosas que dicen, de cómo se visten, de qué moda hay. ¿Y sabe qué? Se sabía todo lo habido y por haber la mamá, que es mamá de unos, pues de unos niños. Y mira, y yo te puedo enseñar mira, esta es la tendencia, y esta es la fulana, y esta es la sutana, y esta es la merengana. Y si le aplicas aquí, te van a venir un chorro de aplicaciones en los que puedes bajar las cancioncitas y las podemos estar tarareando. Y mira, ahí te va una, y se puso a cantar cosas que tristemente he escuchado en otros. Tristemente ella está envuelta en este mundo y no está viendo más allá de las situaciones que necesitamos guardar. En esta semana pasé por la carretera y estaba el arco iris a todo su esplendor por ahí del jueves. Y le tomé una foto. ¿Y sabe qué significa el arco iris? El pacto que Dios hizo con Noé para no hacer volver el castigo de esa forma en que lo hizo. ¿Y saben con qué me salieron por ahí? Alguien me dijo: no le tomes fotos al arco iris porque te van a salir mezquinos. Y a lo mejor para nosotros nos da risa, pero ¿sabe qué? Si esa persona se muere con eso, se va al infierno. Así de pesado. Porque pareciera que nosotros pues total, nosotros sí sabemos. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de nosotros mismos? Y así podemos decir muchas cosas. Pero la cosa es, mi padre tenía una frase que nunca se me va a olvidar. Y decía: la cosa de andar en el fuego es que vas a andar en el fuego. La cosa es que no te quemes. ¿Y sabe qué? Yo le agregaría: ¿para qué te metes al fuego? No te metas al fuego. No hay que buscar la tentación para vencerla. No, hay que fortalecer la relación que tenemos con nuestro Dios. Y eso es lo más importante, porque solamente así perseveraremos. Muchos se preguntan, o muchos han escuchado: ¿qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos? El calentamiento global, la crisis, las enfermedades, las pandemias, ¿qué mundo les estamos dejando a nuestros hijos? ¿Sabes qué? Déjales la palabra de Dios y el mundo que se presente como quiera, ellos van a salir vencedores. Deja al mundo correr lo que se tenga que correr. Simplemente seguir estableciendo el comportamiento que Dios quiere en nuestros hijos, en nosotros, y vendrá el mundo que sea. Pero como la palabra de Dios dice, la palabra perseverará por siempre. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta palabra. Tú pones de nueva cuenta delante de nosotros las cosas que tú has hecho, las grandes maravillas, Señor. Cómo es que pudiste abrir ese río, cómo es que pudiste hacer pasar a toda esa gente, cómo es que entregaste a tantos a filo de espada, Señor. Y hoy nosotros, con tantas situaciones, no pasas con nosotros a filo de espada, sino que tu infinita misericordia y perdón están con nosotros y no sabemos cómo agradecerte, Señor. Lo único que pedimos, bendito Padre, es que sigas marcándonos el camino, que nos amonestes, que nos redargullas el corazón a través de tu Espíritu Santo para poder hacer las cosas, bendito Señor, que tú estableces en la vida de las personas. Hoy, Señor, agarramos estas palabras, pero también estas advertencias que haces a los hijos de tu pueblo, Padre, para poder llevar la ruta que lleva a ver tu rostro para siempre y por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Consuelo para el corazón que llora.
están listos para cantar que son libres?